Al menos dos acciones de inconstitucionalidad podrían impedir que se cierre el portillo a los incentivos médicos. Apenas ayer se votó en primer debate la interpretación auténtica de la ley de incentivos médicos, pero ya algunos legisladores analizan la posibilidad de presentar ante la Sala Cuarta acciones de inconstitucionalidad, es decir, la votación en segundo debate podría ser pospuesta. Luis Antonio Aiza, del PLN y médico de profesión, le sugirió a los de su gremio solicitar dicha consulta y no descarta plasmar su firma en ella. Yo les dije que ellos lo que tenían que hacer era irse hoy en la mañana y hablar con los jefes de fracción a ver si conseguían las firmas necesarias para llevarlo a Sala Cuarta, porque al ser fue sin parte yo no puedo firmarlas. Ayer me decía también un periodista que qué pasaría si faltaría una firma para la consulta para llevar a la sala. Ahí sí estaría yo metido dentro de un zapato y es muy probable que tengo que pensarlo y analizarlo muy bien porque soy parte de ese gremio. El libertario Carlos Góngora advierte que la interpretación auténtica podría tener errores, ya que no especifica que los recargos temporales de los médicos deben ser contemplados dentro del salario ordinario. Por ejemplo, si un médico asume temporalmente la dirección de un hospital, lo devengado debe incluirse dentro del salario ordinario y no considerarse como un adicional. Porque hay una interpretación confusa sobre tres conceptos. Hay que diferenciar el salario fijo o base que tienen los médicos, un segundo componente que son los extraordinarios, cuando hablan de guardias y de horas extras, y un tercer componente que son variables. En ese tercer componente se encuentran los ascensos y los recargos. Libertarios y liberacionistas reconocen haber iniciado conversaciones en ese sentido. Esta ley se creó en 1982 y en la actualidad la Caja Costarricense del Seguro Social enfrenta más de 1.600 casos por los que podría pagar hasta 174.000 millones de colones. A propósito, la interpretación auténtica de la ley de incentivos médicos le podría ahorrar a la Caja Costarricense del Seguro Social casi 200.000 millones de colones por casi 2.000 demandas interpuestas hasta el momento. Si el proyecto de interpretación auténtica en el caso de los incentivos médicos es sancionado por la presidenta esta misma semana, tras la votación en segundo debate, la Caja Costarricense del Seguro Social podría ahorrarse 174.000 millones de colones por las 1.600 demandas interpuestas por los médicos. Esto porque la interpretación es de carácter retroactiva y en adelante los jueces deberán apegarse a ella. En que el juez tiene que aplicar la ley que esté vigente a la hora de resolver. No puede, bajo un criterio de interpretación que se estaba dando anteriormente, por ejemplo, después de que la ley entre en vigencia, aplicar lo anterior. Tiene que aplicar bajo el principio de legalidad, bajo el artículo 11 de la Constitución Política, tiene que aplicar la ley que esté vigente. Si entra la nueva ley, la interpretación que hagan los diputados, en este caso derivados, el legislador derivado, como se le conoce doctrinariamente, en este caso el juez tiene que aplicar esa nueva interpretación. La interpretación auténtica deja claro que los artículos 5 y 13 se refieren al salario total ordinario del profesional en ciencias médicas y este estará constituido solamente por los componentes fijos. En ese sentido, los rubros variables que se pagan por jornada extraordinaria no forman parte del salario total. 41 diputados votaron a favor de dejar claro que las guardias y las horas extra no deben ser contempladas dentro del salario ordinario. Por lo sentenciado, ya el Seguro Social no puede hacer nada. Como acabamos de ver en estas dos informaciones anteriores, la polémica de los beneficios médicos que podría poner en serios problemas a la Caja sigue creciendo. Tanto la Caja como la ANEP han reiterado que ellos no quieren quitarle privilegios a los profesionales en ciencias médicas, sino reglamentar los aumentos y beneficios de manera que no pongan en peligro el financiamiento de la seguridad social en el país. Ayer entrevistamos a la doctora Iliana Balmaceda, presidenta ejecutiva de la Caja, quien dejó muy clara su posición de que la Caja siga pagando los incentivos, pero solo sobre el salario base, sin tomar en cuenta las guardias u otras extras. También aseguró que la Caja procurará que sus empleados marquen tarjeta para garantizar el tiempo efectivo que le dedican a los pacientes. ¿Cuál es la posición de los profesionales? Vamos a preguntárselo de inmediato al presidente del Colegio de Médicos, el doctor Marino Ramírez. Doctor, gracias por estar aquí en Telenoticias. Muy buenas tardes y muchas gracias por invitarnos. Doctor, ¿es justo que cada vez que le aumentan a un empleado público de bajo rango,
ustedes obtengan una alza automática, que fue lo que denunció la ANEP y lo que básicamente generó toda esta polémica? El problema es que don Albino Vargas lo que ha creado es una cortina de humo y ha sido un mentiroso al generar una interpretación a gusto de él. Lo que realmente ha estado establecido por la ley, que es de 1982, es que cuando en alguno de los testigos que se utilizan, que son 22, para recalcular un promedio matemático, que en caso de que haya una diferencia salarial, según lo que ha dictado el gobierno central, se pueda integrar a los médicos. ¿Con qué objetivo nació la ley? Bueno, simplemente de que los médicos no tengamos que ir, como insinuó el señor Vargas, a las calles a pelear pocos de salarios, a ir a una huelga que lo que vaya es a causarle daño a la población. Nosotros tenemos que velar por la salud de la población. Entonces, en esa materia no es cierto ni que se nos esté pagando un doble salario, ni que se duplique ni demás. Yo quisiera, por ejemplo, que en este momento a los maestros les subieran 150,000 colones, ahora que comienza el curso. Si eso se diera, es que a nosotros nos impacta. Cualquier aumento de 20,000, de 30,000 colones, ni siquiera nos va a impactar en ese recálculo salarial, y así lo han hecho los matemáticos. Recientemente incluso el Servicio Civil, del 1% que dictaminó extra el gobierno central, es que dice que a nosotros nos corresponde un 0,28% del último aumento salarial, e inclusive ni siquiera los sindicatos lo fueron a pelear, sino que fue asignado estrictamente por el Servicio Civil. Ahora, doctor, yo creo que, porque don Albino estuvo en una entrevista aquí y la ley es muy clara en eso, ¿verdad? Aquí están los 25 testigos, digamos, del gobierno central, los puestos, y sí es cierto que si a un policía raso, por ejemplo, le suben el salario, como se lo subieron hace poco, 5,000 colones, eso repercute en el salario de los médicos, es una repercusión directa. Pero es que no es exactamente como usted lo está interpretando. Sencillamente, si después de hacer el promedio salarial que establece el artículo 12 de la ley, me queda clarísimo, si en ese promedio hay que hacer un ajuste, se ejecuta el ajuste, pero pudiera ser que en realidad no se haga dicho ajuste. Sí. Ahora, don Albino lo que sostenía, doctor, que es lo que a la gente le preocupó mucho, es que muchas veces los gobiernos, no estoy hablando de cualquier gobierno, el gobierno de turno, se cuida mucho de los aumentos que le aplica, por ejemplo, a un profesor con licenciatura que gana 530,000, un misceláneo 226,000, o un policía raso 244,000, porque dice, ojo, ese aumento que le vamos a aplicar a esta gente va a repercutir en esos aumentos de los médicos. Y entonces, ahí está la gran pregunta. Don Albino dijo aquí en el debate también, dice, bueno, ¿ustedes por qué no se separan y hagan sus propias luchas salariales? Entonces el presidente de la Unión Médica dijo, bueno, eso será cuestión de nosotros, usted no tiene por qué pedirnos a nosotros nada, vamos a ver si un interlocutor válido nos los pide y veremos a ver qué negociamos. ¿Qué le diría usted? Correcto, es que tampoco es cierto esa afirmación de don Albino, y esto es muy importante aclararlo. Sencillamente, como le decía, después de estudiar toda esta situación de los testigos y demás, se define. Cualquier interpretación legal que se le quisiera hacer a la ley, entonces tenemos que ir a quien hablan de las interpretaciones legales. En este momento, por ejemplo, la Sala Constitucional está debatiendo una consulta que le hicieron supuestamente 3 personas secundados por la Caja. Bueno, pero ¿qué dicen nuestros abogados del Estado? Imagínense, doña Pilar, que quiero mostrarle a usted, a los televidentes, la respuesta de la Procuraduría General de la República, que está fechada 20 de abril del 2012, aún no ha fallado la Sala Constitucional, donde en la parte de conclusiones claramente se lee donde dice la Contraloría: con fundamento en lo expuesto, este órgano asesor sugiere a la Sala declarar sin lugar la acción de inconstitucionalidad sobre la cual versa este informe. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, la ley es vigente, las leyes se hicieron para respetarlas, no significa que en algún momento no sean meritorias de ser estudiadas y de hacérseles algún ajuste, pero en este momento, si estamos en un país de derecho, tiene que respetarse el derecho que los médicos tenemos, porque ¿de qué otra forma nos vamos a tirar a las calles, a cerrar clínicas, hospitales, EVAIS, a suspender cirugías para ir a pelear 20 pesos? Nuestra misión es la salud de la población, nuestra misión en ningún momento va a ser ir a pelear dineros. Ahora, a raíz de toda esta polémica, ¿cuál ha sido la posición del colegio? ¿Han tenido alguna iniciativa ustedes de reunirse, digamos, con la presidenta ejecutiva de la Caja, con la ministra, con alguien del gobierno, o simplemente están esperando que ustedes los llamen? No, imagínense que ayer doña Ileana dijo que ya había llamado a los sindicatos. Según me han dicho a mí los dirigentes sindicales, no es cierto, ellos no los han llamado al diálogo. El colegio, al contrario, ha ofrecido el espacio como un ente neutral
para discutir los temas médicos, la ley de incentivos médicos y cualquier otro rubro salarial que repercuta directamente en todos los profesionales en ciencias médicas, porque aclaremos que no es únicamente para el gremio médico profesional, enfermería, farmacia, microbiología, nutrición, psicología y los veterinarios, o sea, es una gama de empleados públicos, porque aquí abarca también los ministerios del Estado. Entonces el colegio más bien llama e invita a participar como un ente neutral, porque nosotros tenemos que velar por nuestra población, sin olvidar que nuestra razón de ser es el médico y que la familia del médico también es parte de la población que puede verse dañada. Por eso, hasta el momento no ha habido ninguna conversación oficial, nada. No, lastimosamente la misma institución no ha abierto ese portillo para tener un grado de comunicación amplio. El Colegio de Médicos está totalmente dispuesto a abrir sus puertas para reunirnos y llegar a las mejores conclusiones que beneficien a todo el mundo. Nos alegra escuchar eso. También la doctora Balmaceda, aquí en el mismo asiento donde usted está, doctor, dijo que ella estaba totalmente de acuerdo en que ustedes y el resto de los profesionales en ciencias médicas y muchos otros trabajadores de la caja tendrían que marcar tarjeta. Vamos a escuchar lo que nos dijo la doctora Balmaceda. Adelante. ¿Usted como presidente ejecutivo de la institución está de acuerdo en que deberían marcar tarjeta? Yo creo que sí deberíamos marcar todos. Yo creo que sí deberíamos marcar todos, porque este privilegio se le otorga incluso a otros no profesionales que tienen más de 20 años de trabajar en la institución y que han demostrado cumplimiento horario y cumplimiento, que es como un beneficio que se le da. Y hay muchos no profesionales que no marcan después de 20 años de servicio y que han cumplido con su horario a la hora de entrada y de salida, que se les puede quitar también cuando no cumplan. Doctor, la pregunta es muy directa. ¿Cuál es el problema de marcar tarjeta? Yo diría que ninguno, sin embargo, esto no viene a controlar absolutamente nada. La caja no puede rehuir la responsabilidad que sus entes administrativos tienen para que algunas personas que no cumplen horarios y que no rinden como debieran, tenerlos en cintura. La caja tiene el CIPA, tiene el Centro Técnico de Investigaciones, tiene abogados, tiene la Contraloría de Servicios, tiene auditorías y simplemente no aplican lo que la normativa legal establece. Yo creo que el Colegio de Médicos no quiere aquí tapar y decir que todos somos perfectamente éticos. Hay algunos que tal vez no cumplen esto. Bueno, llamémoslos a cuentas, apliquemos la normativa legal que les corresponda a esos poquitos, pero el resto del gremio médico no puede salir lastimado y lesionado por algún inescrupuloso. Claro, doctor, precisamente muchos medios de comunicación, entre ellos Telenoticias, hemos hecho varios reportajes acerca de esto. El hecho de no marcar tarjeta, como yo le decía ayer a la doctora, pues hace muy difícil que cada director o cada jefe de departamento tenga control sobre a qué hora llegó cada uno de los no sé cuántos médicos trabajarán en cada uno de esos departamentos. Hace varios años, ya 2 años o 3, uno de nuestros periodistas, Adrián Mesa, hizo un reportaje donde quedaba claramente expuesta, digamos, una de las médicas del Seguro Social. Vamos a ver un extracto nada más de este reportaje. Adelante. ¿Para qué va a gastar plata en eso? Si quiere gastar plata, gaste plata en la cirugía, no en la resonancia. Como vimos, la doctora cita a sus pacientes privados al consultorio del hospital, a pesar de que no tienen la respectiva cita como cualquier otro asegurado. Un paciente que nunca pasó por un consultorio privado debería esperarse casi 1 año para lograr realizarse esa resonancia magnética, pero con la doctora se realizan en tiempo récord, 10 días. Ve, doctor, este es uno de los problemas que pueden surgir justamente de ese hecho de no marcar tarjeta. O sea, usted es médico practicante y yo conozco pues algunos jefes que igual tienen muchos médicos a su cargo. Es muy difícil lograr un control si no hay marcaje de tarjeta o una lista de los médicos que atienden día a día en los hospitales. ¿Cuál es la posición del colegio? Yo tendría que contradecirla a usted porque le puedo hablar de los que sí marcan. La persona ingresa, marca su horario de entrada, el resto del día haga o no haga actividades y a la hora de salida marca y se va. Entonces, si hizo abandono de trabajo, si ejecutó las tareas para las cuales se le ha encomendado, eso no lo va a dar el marcaje de la tarjeta, simplemente son las actividades diarias de cada profesional lo que puede demostrar. Un ejemplo muy claro, en la consulta externa se llena la boleta 376. La secretaria es la que indica la hora en la que ingresó el médico, cuánto tiempo tarda por consultas, a qué hora finalizó, a qué hora se retiró.
La caja simplemente tiene los instrumentos, pero no los aplica. Esto es responsabilidad de las jefaturas. Entonces, sí tiene la institución cómo verificar qué estamos haciendo. Por otro lado, se da una disyuntiva muy grande. Si yo estoy en sala de operaciones, es mi hora de salida a las 4 de la tarde, yo simplemente no me puedo quitar los guantes y dejar la cirugía. Ni tampoco procede que le diga al compañero que está de turno, mira, seguí la cirugía. Él no sabe las complicaciones que han habido durante el evento. Entonces, debo de concluir. Eso no me importa a qué horas me voy a ir, y lo vemos por ejemplo en los trasplantes que comienzan a las 6 de la mañana y terminan a medianoche. A nadie le importa la hora que va a salir, le interesa el resultado final del procedimiento médico, que al fin y al cabo es proteger la vida de esa persona. Vea otro caso, recientemente me mandaron copia de una denuncia que la ANEP ha presentado contra la jefa de consulta externa de un hospital. Según la denuncia, esta doctora rara vez llega y autoriza a su secretaria para falsificar su firma. Bueno, o sea, y llevémoslo a los tribunales de justicia, y si hay que sancionarlo legalmente, que se le sancione, y si con nosotros en la Fiscalía del Colegio de Médicos tenemos que abrir el caso, lo abrimos y la sancionamos. Pero ¿dónde están los documentos? No basta con que alguien diga, sucede, no, aquí están los elementos probatorios y nosotros mismos los acompañamos a los tribunales de justicia. Esta sí está en curso, lo que pasa es que en este momento está en manos justamente de la auditoría de la caja y no han resuelto, pero sí está en curso. Eso, doña Pilar, no puede lastimar al grueso del gremio médico nacional. Si es tan bonito cuando uno está en la consulta, ingresa un adulto mayor y, doctorcito, le traje una empanadita, doctorcito, muchas gracias porque usted me curó a mi hijo, yo me acuerdo cuando usted me atendió mi parto. O sea, la población vive agradecida con el gremio médico porque sabe la calidad de profesionales que somos y todos los servicios que se les prestan. Ahora, ¿y al gremio médico no le preocupa que la caja realmente pueda cerrar o quebrar, doctor? O sea, si estas denuncias realmente prosperan, la doctora Balmaceda lo dijo, no, nosotros no podemos pagar 177 mil millones de colones, cerramos, nos vamos. Es que tampoco es cierto. Mire, la caja fue creada un 7 de noviembre de 1941 por un médico. A lo largo de los años ha estado mantenida con un eje que la columna vertebral es el gremio médico nacional. Los salarios y lo que hoy en día se discute es una cortina de humo para tapar el mal manejo de la administración, porque ahora no se nos puede olvidar los quirófanos que están en condiciones insalubres. Ahora que está de moda todo este asunto de las estéticas, si nos van a cerrar quirófanos, cerremos hasta los de la caja, en condiciones insalubres, EVAIS que no reúnen condiciones adecuadas. Pero el altruismo del gremio médico es ir y proteger ante todo la salud de la población. Si tenemos índices de salud en este país que compiten con Europa, con Estados Unidos, es gracias al gremio médico nacional, no gracias a este esfuerzo. Y si al final prosperara lo que ayer se debatió en la Asamblea Legislativa, e inclusive hubiese que pagarse retroactivamente, apenas representa un 8% del presupuesto de la caja. Y si al final los sindicatos insistieran en el pago, bueno, los médicos siempre han estado dispuestos a negociar. ¿Quién dice que esto no se puede pagar en tractos? Ustedes en un campo pagado dicen que es mentira que haya médicos que ganan más de 7 millones de colones. Hay muchos médicos que ganan más de 6 millones de colones. Qué pena, doña Pilar, pero no es cierto. Qué pena, doctor. Y lo vamos a debatir con números reales. Aquí tengo muestras de la planilla del Seguro Social, donde, por ejemplo, está el listado de lo que ganan todos los diferentes grupos profesionales, y vamos a ver estos numeritos. El salario de un médico general que comienza el día de hoy, es decir, un médico de servicio social, es de 1.127.000 colones. Si nos vamos al detalle de lo que ha dado la institución, la Caja Costarricense de Seguro Social, no dice que hay cientos, arriba de 7 millones hay 130 médicos, pero seamos claros, el salario de esos 130 médicos es su salario base más el tiempo extraordinario. ¿Cuál es el salario base de todos estos profesionales? Bueno, si es un médico especialista que trabaja en zona rural, que ya tiene 20, 30 o 40 años de trabajar, bueno, 35, bueno, estamos pensionando por ahí, entonces ahí es donde va a ganar de acuerdo a las horas extras. Ahora, hay más de 400 médicos que sí ganan más de 6 millones, doctor. Yo tengo la lista de los médicos y tengo la lista de los puestos. Pero es que se lo vuelvo a contradecir. No vamos a hablar con nombres y apellidos, pero por ejemplo, el puesto... vamos a ver aquí, porque no voy a hablar de nombres, pero voy a hablar de puestos. Entonces vamos a ver aquí en esta lista. Por ejemplo, un médico jefe 2 en el Hospital de San Carlos gana 7.325.000. Pero jefe, y hace guardia, se lo puedo garantizar. Ok, por ejemplo, en el Hospital de Ciudad Neyli, un médico ginecólogo, 8.457.000. Pero usted se me va a los extremos. ¿Por qué no hablamos del médico general que está en el EVAIS de Alto Telire, que gana 1.300.000 colones brindando a los indígenas? Justamente ese es mi punto. O sea, mi punto es que al haber tantos médicos que ganan mínimo 6 millones para arriba, 6, 7, 8, hasta de más de 10 millones. Pero no son tantos. Arriba de 5 millones, arriba de 4 millones, solo hay 990 médicos. Casi 1.000.
Casi Por eso, casi 6.000 que trabajamos en la Mi pregunta caja. justamente es esa, doctor, permítame, o sea, si hay médicos que ganan 9 y 10 millones, eso no repercute entre los médicos que están empezando, que por eso tiene que ganar 1,5 millones, 1,200,000, porque No. ese médico está ganando lo que ganan 5 o 6 de sus colegas que están empezando. No, le voy a decir dónde repercute. La cobija no da para tanto. Le voy a decir dónde repercute. Repercute en que estamos graduando en las universidades privadas 500 médicos al año. Que en los últimos 10 años hemos juramentado 5,000 médicos, que son médicos jóvenes, o sea, no son médicos caros. Y repercute en que la caja no nos abre plazas de profesionales, de especialistas para mandarlos a la región. Entonces, en hospitales regionales, como por ejemplo Ciudad Neyli, hay un ginecólogo. El día que descansa y el resto de días está trabajando, 25, 28 días de disponibilidad. Ese monto de 10 millones, si hubiera 4 o 5 ginecólogos, le van a tocar 1,5 millones o 2 millones. Ahora, pero la caja no nos ha formado los especialistas y yo los reto a que nos formen 2,000 especialistas con el montón de médicos desempleados que tenemos y no hay extras. Hay segundo turno, hay tercer turno, pero no nos forman los especialistas y la caja es la que tiene la necesidad de abrir las extras. Ahora, entonces, alguien se las tiene que ganar porque la caja necesita. Si los médicos no necesitamos, magnífico el salario, qué rico ganarse ese montón de millones, pero nosotros no necesitamos, sacrificamos a la familia, o un padre un 25 de diciembre no tiene derecho a estar con su hijo en Navidad, o un Viernes Santo mientras todo el mundo está descansando en su casa, los médicos están salvando vidas en los hospitales. Entonces, tiene que ser muy claro, si hacemos extras no es porque queremos, es porque es la caja la que las necesita, y si hacemos 10 horas, 20 horas, 100 horas, me las tienen que pagar conforme a la normativa establecida. De ahí que algunos tienen la dicha de vengar salarios altos. ¿Puede la institución realmente aguantar con esa clase de salarios, doctor? Esa es la gran pregunta. Eso es lo que las autoridades están diciendo, es que no da la cobija para tanto. Mire, conforme... Y así como ustedes están en el hospital, ciertamente que se los agradezco muchísimo, también están los policías cuidando la casa, y están los bomberos apagando incendios, y están otros colaboradores que... ¿verdad? Pues que sí, realmente hacen un trabajo importante para la sociedad. Pues sí, pero son instituciones aparte. La caja es una institución autónoma y tiene sus propios recursos y tiene que saberlos distribuir. La ley es del 82, a partir del año 94 se nos metieron también las enfermeras dentro de la ley. Entonces, eso ha sido un mal manejo de la administración activa. Mire, doña Pilar, tenemos una gerente que no la movieron ahora de la caja con más de 15 años de estar a cargo de lo que es infraestructura y equipamiento, y vienen a decirnos que es culpa de los médicos que se estén deteriorando los hospitales porque nos pagan guardias. No, eso no es cierto y no podemos permitirlo. Sencillamente, los presupuestos de salarios que se consumen en la institución son porque alguien honradamente se los está ganando. Ahora, la mayoría de los médicos trabajan en la caja. ¿A usted no le preocupa que la caja colapse? La mitad. La caja es un baluarte de nuestra democracia, así como es el Poder Judicial, ¿verdad? La caja, realmente, la seguridad social es un baluarte de nuestra democracia. Nos preocupa más de lo que la gente cree, porque cuando las aguas se ensucian hay algo en el fondo. En este momento las aguas están sucias y lo que se viene es que después de la entrada del TLC va a haber una apertura de los mercados privados, y para que vengan a competir contra la caja tienen que disminuir a la caja, y una de las formas de presionar es obviamente que haya un abandono de los buenos profesionales que tiene la institución, que se vayan exclusivamente a trabajar privados y nos pase lo que pasó en Colombia, lo que pasó en Panamá, lo que ha pasado en Chile. O sea, no somos una isla desierta. Primero asesinaron la seguridad social y luego entraron las aseguradoras con fuerza. ¿Y qué van a hacer los médicos para que no asesinen la seguridad social? Bueno, ¿qué va a hacer la población? Porque a mi madrecita con más de 65 años no la va a cubrir ninguna aseguradora privada, y menos si padece enfermedades. Ese es el problema. ¿Qué va a hacer la población? Que hoy en día pagamos un seguro cómodo y barato, pero también abusamos. Entonces es importante que entre todos nos sentemos a conversar, y los médicos estamos dispuestos a ceder en aquellos aspectos que sirvan para proteger lo que creamos hace 71 años. Ojalá que tenga esa actitud constructiva y no como esta doctora que la voy a citar, que yo no tengo Facebook ni Twitter, doctor, se lo quiero decir, pero un amigo que sí lo tiene me remandó un Facebook de una doctora, colega suya, de apellido Rodríguez Quesada, y dice literalmente: ojalá ande Pilar Cisneros de paseo y se le perfore el intestino. Y como no haya médico, porque según ella somos unos aprovechados, entonces dice: de corazón compadezco al médico encargado de valorar a la señora Cisneros, porque yo no podría, no la soporto. Bueno. Entonces, la verdad, doctor, usted está haciendo su trabajo y yo estoy haciendo el mío, yo soy periodista. Correcto. Pero actitudes como estas son realmente lamentables, digo yo, ¿verdad? Y es que desgraciadamente, no sé qué piensa usted. Eso lo vemos en todos los gremios.
siempre hay una naranja podrida en un saco y habrá que sacarla. Eso está muy claro. Nosotros no podemos generalizar que todos los médicos pensemos así. Si cada vez que nosotros perdemos un niño en un servicio de emergencias, después de que ha pasado la emergencia y nos fallece un niño, por ejemplo, hasta lloramos con los padres porque realmente nos duele la pérdida de un ser humano. Que hay algunas personas que porque sienten un ataque o porque ven que las cosas no salen como quisieran, sobre todo en el ámbito monetario, eso no significa que seamos inhumanos, que no tengamos sentimientos y que hayamos olvidado para qué nos graduamos de profesionales en medicina. Justamente, a esta doctora definitivamente se le olvidó para qué se graduó. Pues sí. Y en todo caso a mí no me preocupa porque yo sé que hay médicos muy buenos que me podrían atender. Así que, doctora, duerma tranquila, que yo también duermo muy tranquila. Gracias, doctor. No. Ojalá realmente el Colegio de Médicos tenga esa actitud constructiva y salgamos de este problema para bien del país y de la seguridad social. Puertas abiertas para que todo mejore. Muchísimas gracias. Vamos a una pausa y regresamos con más.